Esta frase que me dice de que lo mejor está por venir es un rasgo de mucho optimismo. Por cierto, el libro, por la primera pregunta de Ortiz Mena, que fue secretario de Hacienda por 12 años en el país, de una empresa transnacional, que por cierto saca la mayor parte de sus ganancias fuera del país. Migran durante 6 meses y después se regresan a sus comunidades. Hoy están en mejores condiciones que las que estaban hace muchos años, pero de todas maneras siguen siendo de los sectores de mayor pobreza en nuestro país. Cuando se pone de acuerdo el gobierno de México para la nacionalización de la industria eléctrica, establece un plan de pago. Notición, camaradas. La doctora Claudia Sheinbaum rompe con su mañanera y anuncia que lo mejor está por venir. Megaproyecto que tiene como meta final que México pase de ser la economía 12 mundial a ser la economía 10, a estar dentro de los 10 países más fuertes económicamente hablando. Camaradas, esto es una notición porque, pues la verdad, ¿cuántos países no habrá en el mundo? Yo no sé la verdad. Ahí si ustedes saben, déjenmelo en la caja de los comentarios. Pero ahorita México es el número 12 y se proyecta que en este sexenio sea la economía número 10 o quizás se cuele la 9 o la 8. Vaya usted a saber, porque lo mejor está por venir. Se reveló hoy en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. También se echó abajo pues el discurso, la narrativa de la derecha que traen en redes sociales, en programas de noticias tradicionales, de que pues la gasolina volvió a subir. Es una mentira más de la derecha ramplona en México. La presidenta hoy en su mañanera pues nos dio a conocer cómo subió la gasolina con Calderón, cómo subió con Peña Nieto y cómo la recibió Andrés Manuel López Obrador, que la mantuvo, si bien no bajó, bajó algunos puntos porcentuales, pero se mantuvo y con ella sucede lo mismo. Eso de que subió son puras mentiras de la derecha ramplona, del PAN y del PRI. Pero camaradas, vamos a escuchar a la presidenta de México, quien pues dice que está por venir en México, qué va a pasar, qué va a suceder, qué está haciendo y qué va a hacer para pues brincar a ser la economía número 10 a nivel mundial. Antes de compartirles el siguiente material, camaradas, quiero pedirles que por favor me ayuden a llegar a los 10,000 likes. Déjense caer ahí en el botón de ese del dedito arriba, no les cuesta nada. Tenemos la meta de 10,000 likes. También ayúdenme a compartir este video en sus redes sociales con sus familiares y con sus amigos, y pásense por todo el video, escuchen lo que dice la presidenta y al final déjenme su comentario. Sin más que agregar, comenzamos. En general sobre energía. Entonces él nos va a ayudar a coordinar todos los trabajos que tienen que ver con producción, consumo, distribución de gas natural en Cenegas. Bueno, ese es el otro anuncio. Y ahora sí vamos a las preguntas. Adelante. Sonora. Sobre representados, Sonora en la mañanera. ¿Qué tal, presidenta? Muy buenos días. Desearle primero que nada un muy próspero año nuevo, 2025. Evidentemente, todos tenemos gran expectativa de que este año pues, sea el año que nos marque para mejorar. Ahora que estuvo en mi tierra, en Sonora, justamente a la salida del evento, el gobernador Durazo decía, es que lo mejor está por venir, decía yo coincido mucho con él. Justamente yo quiero aprovechar esta instancia del arranque de año para plantearle parte del tema económico. Mire, me llamó mucho la atención la presentación que se hizo ayer sobre los resultados
Y sobre también algunos datos, evidentemente que no todo es perfecto, ¿no? El tema del tipo de cambio, por ejemplo, pues sí que nos ha generado cierta preocupación por las presiones que hay relativas pues a la llegada del nuevo gobierno en Estados Unidos. Sin embargo, creo que hay muchas áreas de oportunidad. Banco de México, por ejemplo, reportaba ayer que se cerró el año con niveles récord también en las reservas internacionales. Tenemos por primera vez 228,000 millones de dólares, creo que 228,900 millones de dólares en reservas, lo cual, bueno, pues da elementos para tener tranquilidad. En este enfoque yo quiero preguntarle, se lo pregunté en su momento al expresidente Andrés Manuel López Obrador y me dijo que sí. Ahora yo le quiero preguntar a usted su perspectiva sobre este tema. Hemos visto muchos planes, incluso el plan que se está presentando hoy de configurar el Plan Nacional de Desarrollo. Se ha hablado mucho aquí también del Plan México, del Plan Sonora también, como elementos, piezas en este rompecabezas que es configurar una buena economía. En su momento el planteamiento del presidente: sí estamos listos para llegar a una nueva fase de desarrollo acelerado que pueda emular aquella etapa del desarrollo estabilizador que se llamó el milagro mexicano. Evidentemente en México pues tenemos grandes expectativas, como le decía al inicio de mi presentación, de que podamos avanzar de manera rápida, convertirnos en una de las 10 mayores economías del mundo, tener a partir de la política de desarrollo industrial que se está planteando, bueno, pues tener condiciones justamente para aprovechar plenamente nuestras capacidades, nuestros recursos naturales, el talento de la mano y mente de obra mexicanos. Entonces preguntarles si estamos realmente en la orilla de esta fase acelerada con la que, bueno, soñamos muchos mexicanos. Lo que estamos planteando nosotros es que, a diferencia de todo el periodo neoliberal, el Estado debe tener una participación en la economía como eje central de la planeación y que no se confunda con que estamos en contra de la inversión privada o del mercado, no. Lo que no creemos es que el Estado, su única tarea sea la de regular, sino que también tiene que entrar a un proceso de planeación y de participación en distintos sectores estratégicos y al mismo tiempo promover la inversión privada, el libre mercado en ciertas áreas y particularmente la defensa del tratado con Estados Unidos. Es decir, es un modelo económico que no es regresar al modelo de desarrollo estabilizador, porque correspondió a una época de la economía del mundo, ni siquiera solamente de la economía nacional, pero tampoco el modelo de la economía neoliberal donde todo se dejaba al mercado. Aquí el objetivo es generar riqueza y distribuirla, no solamente generar riqueza y pensar que el solo hecho de generar riqueza se va a distribuir de arriba hacia abajo y que el Estado tenía que participar apoyando a los de arriba. Aquí la idea es que la economía se impulsa desde abajo y por eso los programas de bienestar, los derechos sociales, el impulso a ramas económicas como la energía, como la aviación, como los trenes de pasajeros que estamos recuperando, como la construcción de vivienda, en fin, diversas áreas en donde también debe participar el Estado. Esta idea que tienen los organismos internacionales, que todavía la tienen a pesar de que muchas cosas han cambiado en el mundo, de que solo es el mercado quien debe guiar la economía, pues lleva a pensar a lo mejor que en México va a haber bajo crecimiento económico. Nosotros creemos que con el Plan México y el plan de desarrollo que tenemos vamos a impulsar el crecimiento económico. Ahora, no es suficiente el crecimiento económico. Un país debe medirse no solamente por cuánto aumenta el Producto Interno Bruto, sino cómo se distribuyen los recursos, cuánto ganan sus ciudadanos, cuál es el salario que perciben, a qué derechos tienen acceso, y no solamente los grandes indicadores del desarrollo o de la economía.
No solo nos interesa la inversión extranjera directa, sino nos interesa cuántos empleos se está generando, cuánto ganan los trabajadores que generan esos empleos producidos por la inversión. Ahora, el mundo ha cambiado en el sentido de que durante todo el periodo neoliberal la visión era la globalización. Entonces, no importaba dónde se fabricaran las cosas, había que traerlas de los lugares donde se producían más barato. Eso llevó a esta definición de que no debería de haber política industrial o de que México no debería refinar su petróleo o de que México no importa que no produjera fertilizantes, había que adquirirlos donde fueran más baratos. Entonces, incluso muchas empresas que se privatizaron durante el periodo neoliberal cerraron, como los ferrocarriles de pasajeros o como la producción de fertilizantes o como petroquímicas, que dejaron de producirse en México porque eran más baratos producirlos en el exterior. La propia crisis del neoliberalismo desde el 2008, por la crisis del 2008, y particularmente agravada años después por la pandemia y los costos que generó la distribución de mercancías y las limitaciones en la distribución de mercancías y el propio crecimiento económico de China, pues llevaron a una visión distinta de ya no impulsar la globalización, sino los mercados regionales. Entonces, ¿qué visión tenemos nosotros? Tenemos la visión del Plan México, que ¿qué significa? Seguir promoviendo los grandes derechos del pueblo de México: educación, salud, acceso a la vivienda, los derechos hoy establecidos en lo que eran los programas de bienestar, seguir apoyando desde abajo y al mismo tiempo impulsar la inversión privada. ¿Cómo? Que genere bienestar y que se instale en aquellos lugares en donde hay recursos naturales que permitan su desarrollo. Es decir, no vamos a poner cerveceras en Mexicali o no vamos a promover, no nosotros, no vamos a promover que se pongan cerveceras en Mexicali, sino en los lugares en donde hay agua, como fue el caso de Constellation Brands, se llama, ¿no? Que se movió a Veracruz y que hoy tiene pues una producción muy importante. A eso le llamamos relocalización de empresas con desarrollo regional, a partir de polos de bienestar. ¿Qué más planteamos? Que México poco a poco debe producir bienes que dejaron de producirse en México en todo el periodo neoliberal y fortalecer la producción nacional con empresas nacionales, desde las microempresas hasta las grandes empresas, y con empresas extranjeras. Entonces, una visión de desarrollo del país que lo que busca es, sí, crecimiento económico, pero sobre todo bienestar. Camaradas, aquí hago una pausa. Yo le pediría a la presidenta invertir más y crear más tecnología en México, porque hay mucho mexicano genio, capacitado, que tiene que irse o tenía que irse al extranjero, pues a producir sus inventos, porque aquí no los apoyaban. Pero yo creo que vamos por buen momento, porque ya la presidenta anunció el auto mexicano o línea, creo que se va a llamar, 100% mexicano, con personal mexicano, cerebros mexicanos, auto totalmente eléctrico que ya viene, ya va a ser realidad, y de ahí no hay que parar, para adelante. Espero que eso sea muy bueno para México y no solamente carros, en muchos rubros tecnológicos, que México sea algo así como la India, que surgió y ahorita es potencia mundial. Sí se puede. Vamos a seguir escuchando, camaradas. El desarrollo tiene que tener dos apellidos: sustentabilidad y bienestar. Y eso es lo que estamos planteando. Y justicia al final de cuentas. Hoy el INEGI, por cierto, presenta el dato de cómo está el empleo
al cierre del mes de noviembre. Presenta una tasa de desempleo del 2.6%, muy similar a la que ya se había reportado el día de ayer. Es bien importante esta estadística porque también nos muestra, bueno, que la población económicamente activa creció a 61.600.000 personas, lo cual es un dato muy relevante. Sin embargo, en este mismo contexto hay un área de oportunidad muy grande y yo tengo desde hace tiempo la intención de preguntarle sobre el tema. El 55% de la población económicamente activa está en el sector informal. Esto, bueno, representa un problema, pero también representa un reto y una oportunidad, por ejemplo, para el crecimiento de la economía, para la recaudación fiscal y para otros elementos. Preguntarle dentro de este contexto de lo que me plantea, Presidenta, ¿qué estrategia se va a seguir para lograr una mayor formalización tanto de los trabajadores como de quienes están incorporados en la producción económica de cualquier bien o servicio, pero que están haciéndolo de manera informal? Cuando se piensa en la economía informal, a veces solamente se piensa en las personas que venden en vía pública, por ejemplo, y que a lo mejor no tienen un espacio y que pagan impuestos, aunque no, digamos, lo que pagaría un microempresario formal dedicado al comercio. Pero hay otras áreas de trabajo informal. Uno de ellos, por ejemplo, es el trabajo de los repartidores, de plataformas. ¿Por qué es trabajo informal? Porque en realidad se consideraban como socios de una empresa transnacional, que por cierto saca la mayor parte de sus ganancias fuera del país, y que contrata personas a través de un esquema en donde no hay contratos, sino que los convierte en socios. A nosotros impulsar la ley que ya fue aprobada de que esos trabajadores tengan seguridad social y puedan seguir trabajando en las diversas modalidades donde trabajan ahora, pues evidentemente estamos formalizando sectores de la economía. Al seguir impulsando que las trabajadoras del hogar puedan tener derechos y seguridad social, pues estamos formalizando una parte del sector de la economía que se considera informal. Estamos trabajando en un programa muy intensivo para los jornaleros agrícolas y las jornaleras agrícolas dentro del país, que migran muchas veces de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, a lugares como Sinaloa o Sonora, donde hay producción agrícola y que requiere mano de obra. Migran durante 6 meses y después se regresan a sus comunidades. Hoy están en mejores condiciones que las que estaban hace muchos años, pero de todas maneras siguen siendo de los sectores de mayor pobreza en nuestro país. ¿Qué queremos? Que todas y todos los jornaleros agrícolas tengan derecho a una seguridad social, tengan derecho a la educación, sean empleados formales. Entonces, no solamente es que hay que tener programas para quien vende en la vía pública, o que es lo único que se piensa que es la economía informal, sino muchos sectores de la economía que trabajan en sectores formales, pero que son contratados de manera informal. Entonces ahí es donde queremos entrar. Toda la reforma que se hizo relacionada con el outsourcing, pues eso era trabajo informal, porque aunque supuestamente estaban registrados en el Seguro Social, pues en realidad se registraban con salarios mucho más bajos de lo que en realidad ganaban. Entonces, la formalización de la economía tiene que ver con el desarrollo, con justicia del país, y tiene que ver también con programas especiales que permitan que todos aquellos que son parte de la llamada economía no formal, pues puedan ir poco a poco entrando en este esquema. Claro, en los mismos medios de comunicación seguramente hay un área de oportunidad. También importante. En los medios de comunicación hay claro. Mucho trabajo. O sea, ¿por qué a veces, ayer lo presentábamos, cae el empleo siempre en los diciembres? Porque hay muchos contratos que son anuales y se terminan poco antes, o trimestrales, para evitar generar
antigüedad y ser parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se contratan por honorarios, muchos de ellos, y antes de que termine el año se les da de baja y en enero se vuelven a contratar para que no sean parte ni del reparto de utilidades ni del aguinaldo muchas veces. Entonces ahí también hay un área de oportunidad muy grande. Claro. Omití presentarme, presidenta, Demián Duarte de Sonora Power. De hecho, lo que le quiero comentar, nos dio mucho gusto recibirla en Sonora ahora en el mes de diciembre, era muy importante su presencia. Y claro, seguimos con atención todos los compromisos que hizo tanto con la Nación Yaqui como con el resto de los pueblos originarios de nuestro estado. Ahora, al final, tuve la ocasión ahí de conversar brevemente con el gobernador Alfonso Durazo y él me decía, bueno, nos fue muy bien, me dijo, ¿no? Dame tiempo o danos tiempo para presentar los acuerdos. Y evidentemente esta frase que me dice de que lo mejor está por venir es un rasgo de mucho optimismo. Notamos que además de la reunión en Vicán, Pueblo, tuvieron una reunión con el gabinete de Sonora, como lo han estado replicando en otros estados, en Ciudad Obregón. En ese sentido, pues es mi intención preguntarle cómo nos fue. Creo que es bien importante saber qué acuerdos tomaron, hacia dónde van las cosas en Sonora. Y mire, ya para soltar el micrófono nada más le quiero comentar que ayer hubo en el Palacio de Gobierno de Sonora una ceremonia luctuosa. Falleció el exgobernador Samuel Ocaña García. Él gobernó Sonora de 1979 a 1985. Era del PRI, digamos, nadie es perfecto, pero fue un hombre honesto que correspondió justamente a las aspiraciones del pueblo de Sonora, construyó el Sonora moderno, es creador de muchas instituciones y para nosotros, bueno, pues es motivo de orgullo también, bueno, haber tenido un gobernador como fue en su momento, un humanista como fue Samuel Ocaña García. Gracias. Muchas gracias. Por cierto, el libro, por la primera pregunta de Ortiz Mena, que fue secretario de Hacienda por 12 años en el país, que por cierto era abogado, no era economista. Aquellos gobiernos eran de mucho contraste porque eran gobiernos muy autoritarios y al mismo tiempo promovieron parte de lo que se llamó el desarrollo estabilizador, de la sustitución de importaciones. Y ese libro de desarrollo estabilizador de Ortiz Mena es muy bueno, la verdad muestra pues lo que fue la economía de aquellas épocas y cómo se generó este sentido de planeación, que por cierto, Ortiz Mena fue quien diseñó el plan de desarrollo de López Mateos y después de Díaz Ordaz, que era parte del desarrollo estabilizador, él fue parte del diseño de la nacionalización no solamente de la industria eléctrica, sino de Teléfonos de México. Ahí cuenta cómo fueron adquiriendo poco a poco las acciones de Teléfonos de México hasta que el Estado resultó que tenía ya la mayoría. O cómo cuando se pone de acuerdo el gobierno de México para la nacionalización de la industria eléctrica, establece un plan de pago, porque se les pagó a las empresas inglesas principalmente, establece un plan de pago con tasas bajas y le pide a esas empresas que no se lleven el dinero de México, sino que inviertan en otros sectores de la economía. Es un libro muy interesante. Bueno, adelante. Bueno, ¿qué opinan, camaradas? Pues la verdad, más allá de lo que la derecha ramplona diga, de que la administración de AMLO fue desastrosa, que dejó números rojos, que estamos súper endeudados, la verdad, ya sabemos que ellos mienten. México pasó a ser la economía número 12 mundial. Fíjense de lo que estamos hablando. Economía número 12 mundial. Sacó de la pobreza a algo así como 6 millones de personas, con aumentar los salarios mínimos, con los programas sociales que la derecha también critica, dice que se le regala dinero a huevones, así lo dicen,
Pero la mayoría de estos programas sociales son a personas discapacitadas, también son a nuestros ancianitos que ya trabajaron toda una vida, pero que los gobiernos del PRI principalmente y luego del PAN no les hicieron justicia con sus pensiones porque se robaban el dinero y decían que no podían tampoco aumentar porque iba a haber inflación. Ya se vio que no es cierto, o sea, ellos querían el dinero para mamárselo a ellos. Y ahora con el sexenio de Claudia Sheinbaum se pronostica, se proyecta o se desea, se está trabajando para eso, para que brinquemos de la economía número 12 a la número 10. El top 10 mundial, camaradas, no es cualquier cosa. Bueno, hasta aquí mi video, espero les haya gustado, apóyenme con su poderoso like, compartan este video en sus redes sociales, por favor, háganme ese chingado favor y déjense caer en la caja de los comentarios. ¿Qué opinan? Hay priistas y panistas, excepciones, que son honrados y que son muy buenos. Yo sé que aquí dentro del movimiento de Morena, pues hay mucho priista y panista que la verdad tienen mucha cola también que les pisen, pero bueno, pues ahí andan. No, no todo puede ser maravilloso en esta vida. Bueno, camaradas, yo soy Carlos Santa Cruz, nos vemos más adelante con nuevo contenido.